Amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. 15. Sí. Por favor. Bueno, no, yo no pasé a la hora de los testimonios, pero quiero decirlo. El día martes, cuando regresé del trabajo, estaba, bueno, desde el trabajo me sentí súper mal. Ese día me tocaba que me sacaran muestra de toma de azúcar en el trabajo y la doctora ni siquiera quiso tomármela. Me dijo, mejor vete a descansar y vienes el jueves o otro día para que tomemos tu muestra de azúcar. Y me sentía, todo el día me sentí muy mal, muy mal, no sabía ni cómo iba a manejar de regreso. Pues dije, Dios va conmigo, entonces me fui ahí despacio y todo. Y llegando, fui a donde estaba Gina con las niñas estudiando y me acosté así en la cama y me dijo Dara o Débora, me dijeron que si les compraba un helado. Y les dije, pues sí, pero primero tienen que orar por mí y yo sentirme bien y entonces ya puedo ir a comprarles lo que quieran. Y bueno, ya oraron por mí. Gina, las niñas estuvieron orando por mí para que Dios me sanara. La doctora me había dicho que me estaba dando gripe o algo viral. Y simplemente cuando terminaron de orar, me sentí mucho mejor. Ya no tenía escalofríos, ya no tenía el dolor de todo el cuerpo. Me paré y las llevé a comprar helado. Y al final ya cené y toda la cosa. Y en la noche, antes de dormir, me quería dormir temprano y un amigo pastor me habló. Y cuando hablamos siempre nos ponemos a platicar como 1 hora o 2 horas. Ahí estamos platique y platique de otros hermanos, obviamente. Nos ponemos a platicar mucho y me dice, oye, hoy ¿estás cansado o algo así? Le digo, es que tenía esto. Y ya, me dice, bueno, te dejo dormir. Y ya colgó, ¿no? Y entonces le marco y le digo, no, espérate. Pues ya que me marcaste, pues ora por mí. Y ya este hermano también oró, mi hermano Héctor, y ahí se acabó, ya, a dormir. Amanecí perfectamente, gracias a Dios. Entonces, le doy gracias a Dios porque en lugar de entrar a una enfermedad que me hubiera dado gripe y hubiera estado unos 2 o 3 días sintiéndome miserable, con el cuerpo todo cortado y todo no sé qué, y garganta y no. Dios obró. De hecho, después de que oraron por mí, Gina y las niñas, pude trabajar tantito en lo de la convención. Muchas cosas. Entonces estoy muy agradecido con el Señor. Y también porque ahorita oramos también por Dara y creo que Dios la está sanando. Ya veo un gran cambio de como estaba hace un momento ahorita. Gracias a Dios por eso. Entonces, el domingo pasado yo quería que tuviéramos un momento para orar. Hablamos acerca de la oración, cómo cuando nosotros oramos y levantamos nuestras manos, eso tiene mucha importancia. Una de las razones es porque cuando oramos y levantamos las manos es una manera de bendecir al Señor. El Salmo 63:4 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Entonces, una manera de adorar, una manera de cantar, una manera de orar, bendecir al Señor es hacerlo mientras levantamos nuestras manos. Entonces, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63:4. Y también vemos cómo podemos orar con nuestras manos alzadas, como lo hizo, como estuvo haciéndolo Moisés, como vimos en Éxodo 17, como Dios les dio la victoria y mientras Moisés tenía sus manos levantadas, Dios obraba por ellos, Dios les hacía vencer. Entonces es un buen motivo para que nosotros cuando oremos al Señor levantemos nuestras manos. Yo tenía también otras peticiones durante la semana pasada y varias de esas peticiones se cumplieron y aproveché y estuve orando también con las manos levantadas. Así que les invito a que cuando oren, levanten sus manos al Señor. Amén. Hay más versículos también en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo que quiere que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas. Entonces, hermanos, hermanas,
Levanten sus manos al Señor cuando oren. Levanten sus manos al Señor. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Hoy quiero que veamos un poco acerca de la justificación por fe. Ajá. Y vamos a ver un poquito acerca, primero, las maneras del mundo, las maneras de la gente. Cuando se usa la palabra mundo, suena como a pecado. Cuando estás hablando en una iglesia y dices las maneras del mundo, automáticamente suena algo malo, algo pecado, algo de pecado, algo así. Y la Biblia, cuando nos habla del mundo, nos habla acerca de la gente en general, de las formas de vivir, de las culturas, de los pueblos, de las formas de pensamiento, incluso del arte, ¿sí? Bueno, en medio de todas las diferentes situaciones y formas de acercarse a Dios, las diferentes maneras de acercarse y buscar a Dios en el mundo, vamos a ver seis formas en que sucede, en que se acerca el mundo, y una séptima que es como marca la palabra de Dios. Ajá. Nuestra fe, ¿en qué está basada? Está basada en la enseñanza bíblica, ¿sí? Nuestra fe está basada en la enseñanza de la palabra de Dios, y entonces esa va a ser la séptima manera de acercarse a Dios, ¿sí? Entonces la primera manera la vamos a ver con Adán y Eva. Adán y Eva, en Génesis 3, ¿qué había pasado? Pues habían desobedecido a Dios, ¿sí? Y la palabra más común es decir, Adán y Eva habían pecado, ¿sí? Adán y Eva habían pecado. Y cuando hablamos de pecado, siempre estamos pensando en un contexto de religión, ¿sí? De religión, en un contexto de la cuestión de la iglesia, ¿sí? Lo que había sucedido es que habían desobedecido a Dios, y esa es la clave de la vida con Dios, es la obediencia a Dios, ¿sí? La obediencia a Dios. Entonces ellos habían desobedecido en la orden que Dios les había dado, y habían comido del árbol que no debían, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Antes ellos habían vivido en una relación con Dios. Ellos cada tarde, dice que cuando empezaba el fresco de la tarde, ¿sí? Cuando ellos ya estaban como descansando de sus labores, cuando venía el descanso del calor del día, en ese momento venía la presencia de Dios, llenaba la presencia de Dios el huerto, y Dios se paseaba por el huerto donde Adán y Eva estaban, y ellos hablaban con Dios, ¿sí? Entonces, cuando ellos habían desobedecido a Dios, lo primero que hicieron ellos fue taparse. Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y con eso se hicieron delantales. Ajá. Rápidamente se taparon ellos mismos, sintieron vergüenza de su condición, de la forma en que estaban, y se hicieron delantales. Y el problema, la razón de taparse, no es que antes hubiera sido malo que estuvieran desnudos, ¿sí? Dios los hizo así, y sus cuerpos estaban en un lugar donde no tenían ni frío ni calor, estaban en un lugar excelente para vivir. Pero ahora ellos se tenían que tapar, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se tenían que tapar? Porque ahora tenían conocimiento de la maldad, ¿sí? Ahora podían sentir lo que era la codicia, lo que era la lujuria, esas pasiones sin amor, ¿sí? Ahora sintieron que podían ser vistos por el otro con malos ojos, ¿no? Y ellos, Adán y Eva, habían estado en una relación íntima, en una relación cercana ya por tiempo, pero ahora se sintieron la necesidad de cubrirse. Bueno, esa es la primera forma. La primera forma es cuando la gente empieza a cubrir las cosas externas, ¿sí? Las cosas externas y lo que es visible. Y esa es una manera de acercarse a Dios. Entonces, las personas se conocen que en su interior hay maldad, que en su interior hay
malas intenciones, hay cosas ahí ocultas, que hay actos que hacen o escondidas de otras personas, y entonces lo que hacen es que cuando la demás gente las ve, la primera forma de acercarse a Dios y de tener una relación con Dios es empezar a tener una vida externa, una vida visible, ¿sí? Una religiosidad externa, empezar a tener obras que se vean, ¿sí? Y eso es lo que representa esas hojas que se cubrieron, ¿sí? Entonces la primera cosa que hacen las personas es tapar lo interno, que está malo, con obras que se vean externas, ¿sí? Bueno, Dios baja, ellos ya estaban tapados, ¿no? Pero cuando la presencia de Dios se acerca, ellos se esconden, y Dios le llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y entonces el hombre y la mujer están escondidos de Dios, están escondidos del que ve todo. Van y se meten atrás de una piedra, atrás de unos árboles, y están ahí escondidos. Y esa es otra forma de esconderse, otra forma en que la gente se relaciona con Dios, huyendo, negándolo, apartándose de Él, diciendo: no hay infierno, no hay cielo, no hay nada, no hay espíritu, no hay Dios, solo tengo esta vida y la puedo yo vivir, y van por el mundo con los ojos cerrados hacia lo espiritual y diciendo: no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Me acuerdo con un amigo que le dije: bueno, está bien, para ti no hay Dios, no hay ángeles, no hay demonios, y la vez que te espantaron en Veracruz, no, y la vez que te espantaron junto a tu casa, no, pues es que eso, lo que tú viste, pues fue a los malos, a los espíritus malos, a los demonios, y yo de lo que te estoy hablando es del que los hizo, del Padre de los espíritus, del Señor Todopoderoso y de sus ángeles. Y entonces, pues ya cambió la cosa, ¿no? La primera manera entonces es cubrirse con obras externas, con una religiosidad, ¿sí? Pertenecer a un culto, pertenecer a una religión, ¿sí? Pertenecer a una forma donde se diga que se adora a Dios, e ir ahí solamente de una forma externa. La segunda es apartarse, esconderse, huir de Dios, y Dios los está llamando y ellos están haciéndose con los oídos sordos, negando a Dios. La tercera manera es llevando una vida de obras buenas, ¿sí? No están metidos con la religión, no están negando a Dios, nada de eso, pero intentan hacer obras buenas, ¿sí? Se meten a clubes, si tienen dinero, se meten a un club de caridad donde se apoya a los pobres, dando donativos a la Cruz Roja, etc. Y esto lo vemos con Caín y Abel. Cuando Caín y Abel tuvieron que presentarse delante de Dios, vino el tiempo de ellos de presentarse delante de Dios. La Biblia dice en Génesis 4:3 que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, ¿sí? De los frutos de la labranza. Abel, en cambio, fue y escogió de sus animales lo más gordo. El animal mejor que tenía, los animales mejores que tenía, de los animales más fuertes, de ahí vino Abel y le trajo un sacrificio a Dios. Y la diferencia es que, y dice la Biblia que Dios vio con agrado el sacrificio de Abel, y Dios menospreció, rechazó la ofrenda que había traído Caín. Y recuerdo una imagen de un pintor sobre este tema, donde se ve a Abel así, teniendo un altar y teniendo un animal sobre el altar, y el fuego sobre el altar, y sale humo, y el humo va para arriba, y al lado está Caín y tiene pues la ofrenda y también de fruto de la tierra, y también la encendió, pero el humo, en lugar de irse para arriba,
el pintor lo dibujó haciendo que el humo se fuera de lado, ¿no? El humo nada más se quedó ahí, no subía, ¿no? Y la cara de Caín pues descompuesta, viendo, reaccionando ante lo que hizo Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos sacrificios? La diferencia es que el hombre que viene con sus obras dice: Dios, yo tengo algo bueno que darte. Y la persona que viene con el sacrificio como Abel dice: yo soy tan malo que mis obras merecen que yo muera, que mi condición es tan mala que yo merezco morir. Y entonces en su sustitución trae la muerte de un animal. Ajá. El hombre que viene con el sacrificio, Abel, está diciendo: yo no soy suficiente, yo pido tu perdón, yo sé que esto merece la muerte, ¿sí? Entonces, y eso es lo que Dios les había enseñado desde que había vestido a Adán y Eva, desde que les había dado los vestiduras de piel de animal, matando animales para vestir a Adán y a Eva, ¿sí? De forma que Adán y Eva no murieron después de haber desobedecido a Dios, y la muerte cayó sobre los pobres animales que Dios tomó para cubrirles. Génesis 3:21, ¿sí? Dios les había mostrado que el esfuerzo de ellos, que su religiosidad, el cubrirse con hojas, no había sido suficiente. Entonces, la tercera manera de acercarse a Dios, de quererlo agradar, es cuando la gente trae sus obras, la gente trae su propia obra, ¿sí? Bueno, después de que Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo que se llamó Set. Y Set, el nombre de Set significa sustitución. Y así como Cristo fue nuestro sustituto, también este hombre se llamó Set. Bueno, la cuarta manera en que los hombres se acercan a Dios la vemos en Génesis 4:26, y ahí dice, que es el final del capítulo 4, dice que por aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar a Dios. Los hombres comenzaron a llamar el nombre de Dios, a buscar el nombre de Dios. Algunos incluso se ponían el nombre de Dios como parte de su nombre. Como cuando tú ves el nombre de Rafael, pues tiene que ver con, son dos palabras, la palabra sanidad y la palabra El en hebreo, que significa Dios, que significa Altísimo, que significa el gobernante, el príncipe, ¿sí? O Miguel, o Daniel, o Joel. Todos esos nombres traen la palabra El, que en hebreo viene de Dios. O los nombres como Isaías, que en la última parte nosotros lo pronunciamos como As, Isaías, ¿sí? Pero en hebreo es la palabra Ja, que es la contracción, el nombre acortado del nombre de Dios, que en hebreo algunos dicen que se pronunciaba Yahweh o Yahvé, y nosotros en las versiones de la Biblia en español lo tenemos como Jehová, ¿sí? Pero esa palabra Ja, que tenía que ver con ese Yahweh, yo soy el que soy, como Dios le dijo el nombre a Moisés, esa palabra Isaías tiene esa terminación del nombre de Dios. Jeremías, Elías, de hecho el nombre Elías en inglés es Elijah, en inglés ellos así lo pronuncian, y lo dicen, y lo pronuncian Elaya, ¿sí? Y es por esa palabra de Ja, de Jehová, de Yahweh al final. Entonces, muchos de los nombres que terminan en Ías en la Biblia es porque tienen el nombre de Dios ahí puesto, ¿no? ¿Alguien se acuerda de otro nombre? Zacarías, Malaquías, Josías, Ananías, Ananija, Nehemías, Abdías, Azarías, ¿sí? ¿Quién más? Miren, y el nombre de Elías a mí se me hace bien interesante porque es él, que ya les dije, viene de Elohim, del nombre de Dios, o de la
llamada a Dios, y de Elías, él y Elías. Entonces, es un nombre que es una total referencia a Dios. Amén. Y así otros nombres. Entonces, si tú te pones a estudiar los nombres de la Biblia, te vas a encontrar así una cosa preciosa, preciosa ahí. Entonces dice Génesis 4:26 que los nombres empezaron, los hombres, y empezaron a invocar: ven a mi casa, ven a mi casa, ven a mi parcela y bendícela, ven a mi lugar, ven a mí, Señor. Los hombres empezaron a llamar el nombre de Dios, empezaron a invocar el nombre de Dios. Y eso está muy bien, eso está muy bien, y yo te invito a que hagas eso, que llames, a que invoques el nombre de Dios en tu casa, en tu trabajo, en donde estés. Ven aquí conmigo, Señor. Te llamo aquí, Señor, te pido tu presencia, te pido que tú estés aquí. Pero también hay hombres que usan eso de mala forma, y esa es la cuarta mala manera. La cuarta mala manera es cuando los hombres bajan a Dios, traen a Dios, pero lo traen aquí, ¿no? Yo por eso me aprovecho de arriba. Traen aquí colgando el crucifijo y ahí a Cristo, y entonces su confianza es por lo que traen ahí colgando, ¿no? O en la cartera, ¿no? Sacan la cartera, sacan la cartera y se les cae el santito, ¿no? Porque ahí traen algún santo o a varios santos. Entonces las personas en ese momento en lugar de estar invocando, llamando al Dios Todopoderoso, al Dios Invisible, lo quieren traer aquí. Entonces lo bajan, lo quieren bajar y lo quieren tener aquí, ¿no? Lo quieren tener a la mano para cuando se necesiten. Le ponen un pez allá a la defensa del carro para que nadie los choque, ¿no? Si tú le quieres poner una etiqueta que diga ahí Jesús es mi Salvador, lo que quieras, muy bien, hermano, está bien. Pero no es como un amuleto, no es una protección, no quieras bajar a Dios a que te sirva a ti y a tu manera, sino pídele su presencia, llámalo, invítalo, hónralo, ¿sí? Amén. Bueno, en ese tiempo, Génesis 4:26, había gente muy sincera con el Señor. Había un hombre que se llamó Enoc. Enoc dice que vivió 365 años. Y Enoc caminó con Dios. Era un hombre que iba con Dios, era un hombre que vivía con Dios. Caminó Enoc con Dios. Y dice la palabra, y Dios lo tomó. Hubo un momento, y cuando alguien muere, ¿cómo dice la gente? Ay, es que Dios ya lo necesitaba por allá, ¿no? Y tú ves y dices, ¿para qué lo iba a necesitar, no? Pero este caso es muy especial, porque en ese tiempo de Enoc, ¿cuántos años vivían los hombres? Las gentes. Cientos de años, 900, 600, 800 años. Pero dice que Enoc caminó con Dios y lo tomó Dios. Y yo creo que si hay un caso en la Biblia de alguien que Dios quería tenerlo con él y se lo llevó, fue a Enoc. Abraham era amigo de Dios. La Biblia dice que Dios lo consideraba su amigo, pero Abraham vivió una vida ya hasta que era bien anciano, bien entrado en años, ¿sí? Pero Enoc, en un tiempo joven para aquel momento, fue tomado por Dios. Ajá. Noé es otro ejemplo, ¿verdad? De una buena vida, una vida de justicia. Dios vio la vida de Noé y lo separó para que no muriera en el mundo, ¿sí? Y Noé también ofreció sacrificios a Dios. Bueno, entonces decíamos, la cuarta manera de Dios es cuando bajan a Dios y lo convierten en cosas terrenales. A diferencia de cuando tú invocas, cuando tú llamas, ven a mi casa, ven a mi casa. Por ejemplo, un ejemplo. Les voy a decir cómo se hace de manera práctica, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? No se enoja. Bueno, por ejemplo, Ruth se levanta, atiende a la bebé,
empieza a alistar a Franco, atiende a Neftalí, Neftalí se va a trabajar y entonces Franco al kinder y entonces Ruth ya está con la bebé en casa. En ese es el momento para empezar a decirle: Dios, ven a esta casa, llena mi casa, ¿sí? Cuando ya está tranquila, ya está sola, ya el marido está trabajando, el niño está en la escuela, la bebé está ahí, le dice: bueno, a ver, tú te aguantas tantito porque vamos a invocar el nombre de Dios. Ven a mi casa, Señor, ven a mi casa, llena mi casa, Señor. Danos una buena semana, dale una buena semana a mi esposo, bendice a mi hijo, cuídalo, que las maestras lo vean bien, Señor, está con él. Esa es la manera en que lo llamas, en que le pides que él venga, que él tenga la dignidad la grandeza de corazón de bajar hasta nuestras condiciones, ¿sí? Y Dios es honrado de esa manera, Él acepta hacerlo. Bueno, otra forma. Entonces, otra forma en que los hombres buscan a Dios es yendo totalmente en contra de Dios, ¿sí? Es diferente cuando la gente se esconde y se aparta de Él y en su vista lo niega y hace oídos sordos. Pero hay personas que deciden ir totalmente en contra de Dios y su relación con Dios es totalmente en contra, ¿no? Son los criminales de Dios. Así como hay gente que decide vivir una vida de secuestro, de asesinato, y ir en contra de la sociedad. Bueno, hay gente que va totalmente en contra de Dios. Y Génesis 10:9 nos da un ejemplo de eso. Y ahí se habla de un hombre en los tiempos después del diluvio, en los tiempos de Babilonia, en los tiempos de la torre, que se construyó esa torre, la torre de Babel. Se habla de un hombre que se llama Nimrod. Y Nimrod, dice la Biblia que él era un valiente, un fiero, un bravo cazador delante de Dios. Y cuando dice delante de Dios, no es como Elías que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy delante de él y hablo delante de su presencia, y daba la palabra de profecía. Sino cuando dice que Nimrod era un poderoso cazador delante de Dios, es contra Dios. Era un hombre que él decidió vivir su vida totalmente contra Dios. Entonces, en Génesis, era un hombre que totalmente estaba contrario a Dios. Y la historia sobre él nos dice que él murió sin dejar hijos. Su manera de acercarse a Dios, su manera de relacionarse con Dios era venciendo a Dios. Yo subo hasta el trono de Dios, yo me siento ahí, yo soy el único Dios en mi vida, yo soy Dios para toda la gente, ¿sí? Y él fue gobernante de algunas ciudades que se construyeron, y se entronizó, y él tomó la postura de ir en contra de Dios. Entonces, pues esa es la quinta forma, la forma de totalmente contra Dios. Y la última forma, la número 6, es los hombres en aquel tiempo empezaron a construir una torre y dijeron: vamos a hacernos de un nombre por si fuéramos esparcidos. ¿Por qué? La orden de Dios había sido: llenen la tierra, espárzanse, multiplíquense. Y Dios, la visión de Dios era una tierra llena de gente, donde no hubiera lugares vacíos, lugares donde la tierra no tuviera provecho, sino que Él quería que todo el lugar de la tierra estuviera administrada, gobernada, protegida y cuidada por los hombres. Pero esos hombres que después del diluvio ya habían pasado varias generaciones, dijeron: vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer ciudades, vamos a ponernos un solo nombre que nos identifique. Por si somos esparcidos, aún así vamos a llevar la identidad de que éramos uno.
Y empezaron a construir esa torre. Y Dios bajó y vio eso, y entonces no le agradó lo que estaban ellos haciendo. Les dio diferentes lenguajes, y entonces tuvieron que separarse por lenguajes, ¿sí? Y fueron dispersados. Entonces, lo que nos habla esa torre que ellos hicieron es cuando el hombre empieza a subir a Dios, ¿sí? Y empieza a acercarse a Dios, y entonces el hombre empieza a decir: nosotros podemos hacer una cultura donde seamos tan buenos, donde seamos tan justos, donde seamos tan respetuosos de la ley y unos de otros, que no necesitemos a Dios. Nosotros como hombres podemos solos elevarnos a nosotros mismos sin necesidad de Dios, ¿sí? Y eso sería como la sublimación del hombre, como decir que nosotros podemos evolucionar nuestra mente, y nosotros podemos hacernos autosuperarnos por nosotros mismos, ¿sí? Bueno, Dios bajó, los confundió y los echó a cada uno por su lado, y de ahí salieron muchísimos los lenguajes del mundo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra manera correcta de acercarnos a Dios? ¿Sí? Lo que dice la palabra de Dios es en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo. Romanos 1, 16 y 17. Exactamente. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, poder de Dios para salud, para todo aquel que cree. Ajá. Y nosotros entendemos la salvación, y lo principal es la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Pero cuando habla la Biblia de salvación, también habla de nuestra salud, de Él sacándonos adelante de nuestras situaciones. Y dice que la justicia de Dios se revela de fe en fe, a través de la fe. Se revela desde el inicio a fin por fe, ¿sí? Entonces dice: el Evangelio es poder de salvación, para salvación, ¿sí? Y es a través de justicia, que es por fe. Entonces no es por obras, ¿sí? Dice la justicia de Dios. Esa es otra cosa importante. La justicia de Dios se revela. No dice: el Evangelio es poder de Dios para que se vea tu propia justicia, para que se vea tu propio buen corazón, para que se vea lo bueno que eres, ¿sí? El poder de Dios para salvación a todos los que creen, de los judíos y de los gentiles. En el Evangelio se revela la justicia que viene de Dios, ¿sí? Entonces, esa justicia de Dios que estaba cubierta, que estaba escondida, es revelada. Se quita el velo. Y lo que está diciendo ahí, dice: en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se quita la cubierta a la justicia de Dios, y la justicia de Dios se muestra. Ajá. Es como si ahorita estuviéramos cerrado aquí y el salón estuviera aislado y no se escuchara ni se viera, y nosotros abrimos las cortinas y estuviera lloviendo, ¿no? Ajá. Se revela el clima de afuera, se muestra el clima de afuera. Ajá. Y es a través de fe. La justicia de Dios es por fe, solamente es por fe, hermano, de fe en fe, ¿sí?
La base de la justificación es la fe, es creer las palabras de Dios, así como Abraham escuchó lo que Dios le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que yo te daré padre de muchas naciones. Y Abraham dejó el lugar donde vivía, dejó a su familia, dejó la herencia de sus padres y salió caminando sin saber a dónde iba. Y por creer Abraham a Dios, eso le fue contado por justicia. La justicia de Dios se revela de fe en fe. Es la justicia que proviene de Dios, es por fe desde el principio hasta el fin. Tú empezaste tu relación con Dios creyendo. Tú te vas a mantener en esa relación con Dios creyendo en su palabra. Y por creer en su palabra tú vas a heredar durante la vida las promesas de Dios para tu vida. Las vas a hacer tuyas, las vas a vivir, ¿sí? Hay promesas de Dios para tu vida. ¿Cuántas promesas de Dios conoces? Que puedes decir: pues yo me sé todas estas, porque con las que conoces es con las que vas a obtener cosas de Dios. Las promesas de Dios que te sepas son las que te dan ahí para empezar a orar y decirle: Dios, tu palabra dice esto, dame también a mí, tú lo prometiste, yo lo tomo, ¿sí? Y por la fe nosotros al final de nuestra vida estamos con el Señor, ¿sí? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, ¿sí? Él es el que nos hace justicia. Amén. Bueno, entonces, regresando a los caminos del hombre, la primera manera es en que la gente lo hace, o sea, tiene su relación con Dios, es a través de una religiosidad, ¿sí? A través de tapar lo interno con cosas externas de religiosidad. La segunda manera es negando a Dios, y el caso más fuerte de eso es el ateísmo, ¿sí? El ateísmo que dice: no hay Dios, no existe a Dios, Dios está muerto. Esa es una idea que es falsa, que la idea de Dios es algo de la antigüedad. La idea de Dios es algo que los hombres usaban para tener el control del clima, para tener a alguien a quien atribuirle los desastres naturales. Es que Dios nos afectó con cosas. Desde el principio los hombres han conocido al creador de la tierra. Los hombres han conocido al que lo creó. Y algunos se han desviado, otros los han negado, de todo, ¿no? La tercera manera que usa la gente es a través de sus cosas buenas, de obras buenas, agradar a Dios con cosas buenas, ¿sí? Con buenas obras. La cuarta cosa en que la gente se acerca a Dios es con superstición, con la medallita, ahí teniendo la segunda muerte, viendo que ese ídolo le ayude, que le dé prosperidad, que le dé economía, a través de superstición, bajando a Dios, haciéndolo material, haciéndolo un ídolo, haciéndolo algo. Que no tienen novio, pues pongan el bonito de cabeza, ¿no? ¿Cómo era? Así, ¿no? Se necesita un milagro, pues hay que ir a bailar allá a Chalma. Pero no vayan a Chalma, vayan a Toluca y vamos a cenar. ¿Ven? La quinta manera es venciendo a Dios, como hizo Nimrod, que es un hombre que decidió vivir totalmente en contra de Dios, totalmente en contra de Dios, y en su mente él decía: yo voy a vivir y voy a hacer mi vida totalmente contra Dios. Otro ejemplo de ese tipo de vida, Caín, porque Caín vio lo que Dios quería, Caín vio la manera correcta, la vio en su hermano, y en lugar de arrepentirse y decir: ay, perdón, voy por una oveja, fue y mató a su hermano, ¿no? Entonces es venciendo a Dios. Y la descendencia de Caín, Lamec, es otro ejemplo, y cuántos más, yendo en contra totalmente de Dios. Y la sexta manera, que esta manera es muy peligrosa y es una manera en que estamos viviendo en estos días también, le conocemos también como humanismo. Y el humanismo, en el caso extremo, es cuando dices: podemos educar a la gente, podemos
a hacer programas de educación y de conciencia para que entonces la gente se convierta en ángeles, se convierta en Dios, se convierta en gente súper buena. Sin Cristo no hay nada, sin el arrepentimiento no hay nada. Hace más de 100 años, unos hombres tuvieron una gran idea. Dijeron, vamos a quitarle, más de 100 años, muchos más, vamos a quitarle el poder a los ricos, vamos a quitarle el poder a las empresas y vamos a hacer que el pueblo, que toda la gente seamos dueños de todo. Y entonces todos trabajemos para todos y haya igualdad y tengamos lo que se produzca se reparta para todos. Y entonces todos vivamos bien. No hay algunos que tienen mucho y otros que tienen poco. Y esa idea del comunismo, el socialismo y todas esas ideas suenan muy bien en el papel. Ajá. Entonces el gobierno se convierte en ese momento en el regulador para que todos trabajen, para que todos haya agricultores, haya médicos, haya obreros, haya ejército, haya policía y todo se reparta bien y todos tengamos una buena vida. Entonces esa era la idea y salieron las naciones comunistas y todo eso, ¿no? Las revoluciones comunistas, socialistas, etc. Pero ¿qué pasó después de un tiempo? Que la gente vivía en condiciones peores, terribles. Y en todos los casos, terriblemente en todos los casos de los países socialistas, había unos cuantos gobernantes que vivían como reyes, mientras el resto de la población sufría necesidad y hambre. Y eso en naciones chiquitas como Cuba y en naciones gigantescas como Rusia. ¿Por qué? ¿Que no era una idea buena? ¿Por qué? Era una idea buena, es una idea interesante, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no ha funcionado en ningún lugar del mundo? Y hay gente, por un lado, muerta de hambre, con necesidades, con cosas, hay obviamente muchos abusos de poder, y hay gobernantes que viven enriquecidos. ¿Por qué? Porque el problema de raíz era el corazón del hombre, y eso solamente Cristo lo podía solucionar. El problema no era quitarle las empresas a unos, y el problema era la maldad en el corazón del hombre, y eso no se solucionó. Entonces, este tema de levantar al hombre y de darle el poder y de quitar y sacar de la sociedad a Dios, porque es otra cosa que hacen los comunistas y socialistas, sacan a Dios y hacen un país ateo básicamente, pues no les funcionó, quebró la Unión Soviética, quebró China se tuvo que hacer capitalista, la Unión Soviética se deshizo y ahora queda Rusia y las otras repúblicas aparte, y se hicieron capitalistas, y es la única manera en que se han salido adelante. Y las únicas naciones del mundo donde se mantuvo el socialismo, como Corea del Norte, la gente está comiendo lo que puede, muriéndose de hambre, tratando de escapar del país, condiciones súper terribles, súper terribles. En Cuba, pues también el caso del pueblo es muy difícil, y Cuba se sostuvo por el modelo capitalista que permitió, a través de los hoteles, donde tú puedes ir a Cuba y gastas y todo, y te hospedas en hoteles de lujo, de cadenas internacionales, ¿verdad? Porque el pueblo tiene muy poco para comer y situaciones muy difíciles. Venezuela es el otro caso, y Venezuela pues ya sabemos cómo está, ¿verdad? Es terrible la situación. El problema no es el sistema económico, el sistema político, el problema es el corazón del hombre y la maldad del hombre, que si no viene Cristo y te lava, que no le das tu vida a Dios y decides vivir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, pues estamos en una terrible situación. Entonces, el camino séptimo es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El camino séptimo es: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El camino séptimo es: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree.
para el judío primariamente y después también para los gentiles. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Aquí vamos a terminar. Los niños creo que hoy no tienen repaso. Así tienen repaso.